Te vi tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Fuimos felices y no lo supimos. Y en eso llegó Donald Trump. La pandemia, el reordenamiento y ahora, pues, segunda temporada del emperador payaso, quien ayer se juramentara una vez más como presidente de Estados Unidos. Más trabajo pasó para darle un beso a su señora esposa que para empezar a hacernos la vida más difícil nuevamente. Sí, debimos haber tirado más fotos. Fue lindo mientras duró. Pero lo bueno es que 2025 no nos está generando falsas expectativas. De lo que ya va siendo un año complicado para Cuba y de la comparsa gusanoide que acompaña a Trumpo Loco, estaremos hablando hoy. Suba el volumen para que en su CDR sepan que en su casa no manda ni Biden ni Trump. En caso de que no lo sepan, esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. For many Americans, and also for the nation. Así terminó su gobierno el ex emperador Joe Biden, dormitando. Y decimos que así terminó, pero la realidad es que durmiendo pareciera que pasó todo su mandato. De vez en cuando tenía alguna que otra ráfaga de lucidez, como cuando hace poco menos de una semana decidió que Cuba no era un país patrocinador del terrorismo. Gracias, Joe, podrías haberlo hecho antes. Y si lo hubieras hecho antes, al menos Trump se hubiera demorado un poco más en revocar tu decisión. Duramos lo mismo que un merenguito en la puerta de un colegio. Vaya, no nos dieron tiempo ni de desarmar las bombas. Pero así son las cosas en democracia. But I'm immediately withdrawing from the unfair, one-sided Paris Climate Accord ripoff. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. You know, the first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. Empezó por todo lo alto, Mr. Trump. No se le puede negar que tiene un equipo de burócratas muy eficiente. Y tenemos que hacernos la autocrítica. Aquí en Cuba ese papeleo hubiera demorado. Pero no todo es color de rosa en el equipo gubernamental yanqui. Algunos miembros del staff se dejaron llevar por el entusiasmo, como el magnate Elon Musk, dueño de Tesla y Twitter, y ahora director nada más y nada menos que del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que ayer mostró sin maquillaje las verdaderas esencias de esta administración. Heil Trump. I just want to say thank you for making it happen. Thank you. George, esa onda, córtala. Yo sí, ya estoy en la onda. No, hermano. Ya es un cadáver. ¿Todos me aceptan? ¿En su onda? Lo que le ha caído a Herr Musk ha sido mucho con demasiado. Pobrecito, lo más probable es que se haya puesto nervioso. No es que sea nazi ni nada por el estilo. Aunque incluso si lo fuera, incluso así, créanme, no sería lo peor del equipo de Trump. Para algo tiene a narco rubio, tan corrupto y prepotente como lo son o fueron Bob Menéndez y Gutiérrez Boroná.
un arribista mafioso que ve premiada su lamentable trayectoria política con el cargo de secretario de Estado, mientras le dure. Recuerden que a Trump los cuadros no le duran mucho. En su primera audiencia de confirmación ante el Senado, el nominado por Trump como secretario de Estado, Marco Rubio, fue interrumpido por manifestantes. Las sanciones de Marco Rubio están matando a niños en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Además de sus críticas a los gobiernos de esos países y China, el senador republicano, quien sería el primer latino en ocupar esa posición en el gabinete, no descartó el uso de las Fuerzas Armadas contra los cárteles mexicanos. Pero no todo puede ser malo. Por el momento, al menos, se vive una tregua, un alto al fuego en Palestina. Aunque es mejor que de eso nos hable Gabriela Fernández, que tiene al genocidio en Gaza en la mira. Finalmente se declara el cese del fuego en Gaza mediante un acuerdo entre Israel y Hamas. El escenario es mucho más esperanzador que feliz, teniendo en cuenta la destrucción total de más del 80% de la infraestructura urbana y las casi 50.000 vidas arrebatadas en un genocidio de 15 meses, que no solo pudo haber terminado mucho antes, sino que desde que se anunció su fin hasta que se implementó con 3 horas de retraso dejó 120 víctimas palestinas más, como prueba de la voluntad de Israel de terminar el conflicto. Parece que Israel está decidido a seguir atacando Gaza hasta el último minuto. La pasada noche ha sido aterradora, con bombardeos intensos en distintos puntos de la franja y más de medio centenar de palestinos muertos. Y todo esto cuando ya hay un acuerdo de tregua cerrado. El pacto de alto el fuego estaba previsto que fuera aprobado esta mañana por el gobierno de Netanyahu, pero la reunión se va a retrasar incluso horas, porque según la oficina del primer ministro se están ultimando todavía detalles que Hamas aún no ha cerrado, no ha respondido. Dice la oficina del primer ministro que jamás habría abierto una crisis en el último momento. Netanyahu, no obstante, tiene garantizado en principio el apoyo mayoritario de su gobierno para dar luz verde a la tregua que entrará en vigor este domingo. Ni Netanyahu ni su gabinete, que incluso tuvo desertores tras la decisión del alto al fuego, han negado nunca que la paz no es un objetivo. Por el contrario, las amenazas de reanudar la masacre cuando lo consideren necesario serán un cuchillo permanente en el cuello de Palestina durante estas 6 semanas de paz que promete la primera fase del acuerdo, hasta que se decida la tregua permanente. Pero mientras tanto regresan al sitio en donde estuvieron sus casas los millones de desplazados. أول مرة أدخل رفح ايش تقدر التراب تبعها هي طالع دمر بيوتنا شايفين المعسكر دمار والحمد لله رب العالمين رجعنا منصورين راح يما قلبي يما والله بتسيبني وحيد يما Y así se desarrolla otro de los actos de la obra de teatro El legado pacifista de Biden, que se demoró menos en atribuirse el Tratado de Gaza de lo que se demora en quitarnos y meternos a nosotros en listas. En ninguna de las declaraciones triunfalistas de los que hoy se disputan el mérito de impulsar la paz en el Medio Oriente se menciona ni por casualidad los 18.000 millones que se gastaron financiando esa guerra con dinero público. Pero si se consigue que se cumplan los acuerdos y el pueblo palestino logre vivir en paz, la puesta en escena de último minuto habrá servido para algo. Nos vemos en la mira. El hombre más rico del mundo que lanza cohetes al espacio y se compró una red social. Un antivacunas fanático de las teorías de la conspiración que dice que tuvo un gusano que le comió el cerebro. Un doctor que recetó medicinas para la malaria para curar el COVID. Una de las socias de la mayor empresa de lucha libre en Estados Unidos. Un exjugador de la NFL. Una reina de belleza que se hizo famosa por confesar que ejecutó a su perro de un balazo en la cabeza. Un exsoldado que se volvió conductor de noticieros. Y un amigo del golf.
Si fuera el elenco de un nuevo reality show, sería un exitazo. Pero no es el elenco de un nuevo reality show. Es el próximo gabinete de Donald Trump. Zuckerberg, Bezos, Musk, los magnates del ciberespacio, del mundo virtual, alineados con Trump en su toma de posesión. Esos son los verdaderos intereses, los verdaderos rostros del poder en Estados Unidos. El equipo de bufones que acaparará las pantallas en los próximos meses y años no es más que una distracción. En esencia, siguen los mismos mandando en el imperio. Biden y Trump son expresión de lo mismo, aunque tengan matices distintos, enfoques divergentes. Son los testaferros del gran capital, de la oligarquía global que juega con los destinos de los pueblos. Así lo decía Atilio Borón, y eso nos decidió a escribirle para que nos diera sus consideraciones sobre esta decisión de revocar la salida de Cuba de la infame lista. Él accedió y lo tenemos esta noche de KO en exclusiva para confirmar. Hola, soy Atilio Borón y quiero por este medio dar a conocer mi más absoluto y total repudio a la decisión tomada por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de volver a incluir a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. Si hay un país que jamás debería haber sido incluido en esa lista, precisamente es Cuba, cuya lucha en favor de la reconciliación de los pueblos y en favor de la paz, por ejemplo en Colombia, que por precisamente el prestigio de Cuba ha sido elegido como el país en el cual se podían llegar a discutir los acuerdos de paz que tanto trabajo costaron en Colombia y que todavía continúan ahora. Ese país es Cuba. Y sin embargo, para Estados Unidos, Cuba no es otra cosa que un país que patrocina el terrorismo internacional. Esto simplemente es una expresión de los intereses de ciertos sectores de la comunidad cubanoamericana y fundamentalmente de dos personajes como Marco Rubio y Mauricio Claver Carone, que estuvieron y están íntimamente vinculados a los sectores terroristas del exilio cubano, que ya hemos sabido nosotros qué clase de atrocidades han cometido. De manera que no puede haber sino un repudio más tajante, terminante, en contra de esa medida tomada por el gobierno recién inaugurado de Donald Trump, una de cuyas primeras órdenes ejecutivas fue naturalmente, digo naturalmente por su obsesión por acabar con la Revolución Cubana, volver a incluir a Cuba en la lista esa de la infamia. Pero Cuba sabe que cuenta con una aprobación universal que Estados Unidos no tiene, como un ejemplo moral y de integridad moral, ¿verdad? Mientras Estados Unidos está hundido en la más absoluta de los desprestigios. Terroristas nosotros. No solo es que no merezcamos estar en esa lista, es que la lista no tiene sentido alguno. Los terroristas son ellos que financian el genocidio israelí en Gaza y Cisjordania, que asesinan con drones a miles de personas sin proceso judicial ni garantías de ningún tipo. Terroristas son ellos que torturan en la ilegal base naval de Guantánamo, que pagaron y entrenaron a vulgares sicarios como Posada Carriles o Orlando Bosch para que mataran y bombardearan, y luego los dejaron morir impunes en territorio estadounidense. Terroristas son ellos que han hecho de la coerción, del bloqueo, del chantaje una práctica habitual para tratar de rendir a este pueblo valiente. Pero ni 1000 listas ni 100.000 sanciones van a lograrlo, señores imperialistas. Pueden clonar a Trump y a Marco Rubio, mandar a Elon Musk a Marte o poner a los dueños de Internet a que nos hagan la guerra. Lo que no pueden es vencernos. Solo tenemos una respuesta para ustedes. Aquí no se rinde nadie. Partida de hijo. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. En tanto no nos eliminen las cuentas. El viernes volveremos a hacer la directa. No se la pierdan. Y por acá, por el vidrio, regresamos el próximo martes justo después de la novela. Hasta entonces, manténganse con filo. Chao.